Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, un gusto como siempre estar aquí en Mesa Política. Gracias por acompañarnos y estar aquí. En Facebook nos puede encontrar como CIMAC Noticias, tanto en Facebook como en Instagram nos puede encontrar como CIMAC Noticias. Use estos dos hashtags que puede encontrarnos finalmente. Ahí nos pueden estar mirando y nos puede estar acompañando ahí. Bueno, tenemos varios temas el día de hoy. Déjeme recordarle que todos los jueves a las 11 de la mañana nos puede encontrar en Nesa Radio 97.3 de FM, también en Radio Monarca 106.7, que está ubicado esta radio en el municipio de Michoacán de Ocampo, en Radio Joco 106.9 en el municipio de Jocotitlán. Y bueno, pues estamos finalmente ahí trabajando con varias radios. Ya les recordaba la semana pasada, vamos a regresar a la radio abierta, al FM, al 106.1 de FM. Esperemos que pronto ya tengamos la transmisión directa. Por lo pronto seguimos en los canales virtuales en Facebook y en YouTube, así que ahí nos va a poder encontrar. Y bueno, déjeme decir, el día de ayer, el 1 de febrero, se celebra, se publicó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nos parecía muy importante aquí en este espacio recuperarla. Mi querida Angélica de la Peña. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlas, queridas. Hoy es el aniversario de la ley. La ley fue publicada el 2 de febrero de 2007, es decir, se cumplen 18 años hoy de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, si me permiten decirlo de manera muy breve, es emblemática porque se convierte en un parteaguas en el Estado de Derecho, en el marco jurídico mexicano, en relación a la armonización de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también de la Convención Belén do Pará. Es importante señalar que la armonización de estos dos tratados es trascendental. La exposición de motivos es muy acuciosa y deriva precisamente de un análisis respecto de cómo habían funcionado hasta esa fecha en México las reformas que se habían impulsado a los códigos familiares y códigos penales en los estados. Si bien es una ley tipo, pues una ley general que no tiene una trascendencia como una ley cuyo mandato constitucional llegase a todo el marco jurídico mexicano, sobre todo en el ámbito local, sí se convierte en una ley referente para todas las entidades federativas. No pudimos lograr la reforma constitucional, por eso queda como una ley federal y una ley tipo, para que con un mandato de vacatio legis todos los congresos locales adecuasen su legislación para derogar todas aquellas leyes que hablaban de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico o la violencia intrafamiliar. Me parece que cuando yo refiero como un parteaguas el diseño y la aprobación de esta ley, también se refiere a que trascendimos en la parte punitiva respecto de sancionar en una ley más inscritas en los códigos penales para sancionar la violencia contra las mujeres, la importancia de que esta ley fuese una ley que definiera la política pública para prevenir todas las modalidades y tipos de violencia. Yo creo que es importante destacar que a partir de esto se da mayor trascendencia también al funcionamiento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas que derivaban justamente de la ley
que crea el Instituto Nacional de las Mujeres y un mandato desde la Plataforma de Acción de Beijing para que también los ámbitos locales, es decir, todo el país, diseñaran este tipo de mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y sobre todo en el caso de la violencia que se perpetra contra las mujeres de todas las edades, desde que nacen hasta que mueren, precisamente por su condición biológica de ser mujeres. Es importante destacar que la ley establece medidas de protección que tienen que articularse para la prevención, la atención, la sanción y erradicación de la violencia y se llegue a la parte estructural de las relaciones humanas para proteger a las mujeres y se pueda lograr garantizar que tengan una vida libre de violencia, es decir, acceder como un derecho fundamental a una vida libre de violencia. Yo creo que desde entonces ha creado una gran preocupación, sobre todo en el Congreso de la Unión, puesto que ha tenido 26 reformas desde su origen. Estas reformas están inscritas pues a incorporar otras modalidades de violencia, la violencia vicaria, por ejemplo, la digital, la mediática, y también es importante señalar que también las reformas han estado diseñadas para ampliar estas medidas de protección, para definir, apoyar la política pública, sobre todo los ámbitos locales, y también para establecer criterios para la atención, la definición importante de las características del trabajo de los refugios, y la última que tiene que ver con un paquete de esta reforma y otras 16 leyes que hablamos en la sesión pasada, 17 reformas en materia de igualdad sustantiva que también, digamos, fortalece en la concepción de la igualdad sustantiva a esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una ley que se convirtió en ese momento como una ley muy importante, referente en Latinoamérica. Muchos estados, muchos países empezaron a ver nuestra ley como una ley interesante, precisamente por la armonización y por la concepción en donde no, de definición como algo esencial para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el que hubiese todo un diseño, de políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia. Me parece que esa parte desde el concepto de la política pública es muy importante referirla, porque aún con todas estas reformas observamos, no solamente a nivel federal, sino a nivel de los estados, que sigue habiendo una ausencia de una política de Estado de prevención que nos lleve a empezar a bajar las cifras. Las cifras de asesinatos, del feminicidio de mujeres, no solamente no ha bajado, sino siempre ha estado en una situación muy complicada. Todos los días tenemos referencia de cuando menos 9, 10 y hasta 11 mujeres asesinadas. Siguen el INEGI dándonos, por desgracia, los datos respecto de que de cada 3 mujeres, 2 mujeres de entre 15 y 40 años siguen sufriendo alguna forma de violencia, alguna modalidad de violencia, algún tipo de violencia, y entonces eso nos refleja que más allá de la preocupación de estar permanentemente reformando la ley para intentar lograr que esas cifras bajen, lo que no hacemos en México es entender que la genealogía de la ley es precisamente la armonización de estos 2 tratados que señalan con toda puntualidad que las mujeres tienen que prevenirse la violencia contra ellas a partir de una política de Estado. Me parece que yo termino haciendo referencia en este aniversario de esta ley, queridas, porque me parece que sigue estando pendiente el que la ley se aplique, no echarle la culpa a una ley que tiene que estar permanentemente reformada, cuando me parece que está muy claro que cuando tú defines la violencia contra las mujeres se expresa en distintas modalidades, en distintos tipos,
y que la interpretación en todo caso del ámbito de procuración de justicia tiene que ser puntual en el sentido de que se perpete, no importa cuál sea la modalidad o el tipo, sino la agresión, la violencia que hace sufrir a una mujer por ser mujer. Y por supuesto de ahí llevarlo hacia el ámbito de, cuando sea el caso, de los códigos penales para una sanción judicial. Yo creo que la prevención tiene que empezar, como dice la ley, integrando la política pública a todas las instituciones. Secretaría de Educación Pública para que las niñas y los niños se reconozcan como pares, para que no exista esta educación sexista, la ley de en el ámbito de desarrollo social igual, la ley que tiene que ver con la salud, es decir, todas estas leyes en donde las mujeres tienen que recibir sus derechos, tienen que tener esta perspectiva que garantice que no sean violentadas, no sean maltratadas, sean consideradas como sujetas de derechos y, por supuesto, prevenir todo tipo de violencia que se pueda estar perpetrando contra ellas. Debe preocuparnos que sigan muriendo mujeres en las zonas indígenas por un parto. Pues claro que sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que la ley no ha bajado a esos lugares, que la autoridad gubernamental no ha definido políticas públicas para respaldarlas, para lograr que las mujeres accedan a una vida libre de violencia desde que nacen hasta que mueren. Y por todo ello, pues era muy importante que pudiéramos recuperar precisamente pues la existencia, recordarnos la existencia de la ley. Ya nos decía Angélica de la Peña y Melda Marrufo, pues todo lo que hay en el sentido de por qué la ley, por qué esta ley es tan importante, porque lo sigue siendo, y todo el marco que busca proteger. Las organizaciones, las abogadas feministas, por supuesto, han hecho de esta ley un instrumento muy importante para seguir defendiendo a las mujeres en las instancias judiciales. ¿Cuál es la experiencia en estos más de 18 años, Imelda, o 18 años de la ley, de la operatividad, de la funcionalidad de la ley? Y yo te pediría cuáles son pues los obstáculos que han hecho que esta ley realmente pudiera tener todos los alcances que nos ha contado Angélica de la Peña. Claro que sí, Lucía. Bueno, saludando por supuesto a quienes nos siguen, quienes nos escuchan, a Marta, a Angélica y por supuesto a todo tu equipo de Kipay CIMAC. Decir que en estos 18 años de los que ya ha hecho referencia la querida Angélica de la Peña, que son los que está cumpliendo esta ley general, me parece para colocar, digamos, una respuesta un poco hacia la pregunta que haces. Yo plantearía como tres ejes al menos para poder revisar qué ha pasado en estos 18 años, cuáles han sido los aportes o avances en la implementación, pero los obstáculos, Lucía. Uno de ellos tiene que ver que si bien se trata de una ley general, Lucía, que establece competencias, obligaciones para los estados y para los municipios, el primer eje para mí de este análisis de lo que ha pasado tiene que ver con qué ocurre en los ámbitos locales, Lucía, efectivamente. Y desde ahí me parece que es un punto del análisis que yo quiero plantear. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la ley general para eso se implementó. Y ahí en ese primer eje estaríamos hablando de la armonización legislativa. ¿Qué pasó con esta armonización legislativa, querida Lucía? Y de ahí nos viene para plantear si se crearon efectivamente leyes en todas las entidades federativas y cuáles han sido las capacidades que en estos 18 años, Lucía, se han generado o instalado tanto en los mecanismos para el adelanto de las mujeres como para los mecanismos, digamos, de investigación, de procuración, de justicia. Y desde ahí me voy al siguiente eje, más allá de la armonización legislativa, ya lo decía de alguna manera Angélica, pensar en los territorios más allá del texto. Es decir, y en ese sentido diríamos, pues que no bastó con que se crearan estas leyes en las entidades federativas, sino también
de qué manera se implementaron los programas que mandató esta ley para cumplir, para prevenir, para atender, para sancionar la violencia contra las mujeres. Y yo me voy a un punto tercero que tiene que ver ya con el tema de defensa de derechos en el ámbito, digamos, un poquito más judicial, y me voy al eje de la justiciabilidad y el acceso a la justicia. Y desde ahí, Lucía, un gran pendiente ha sido la implementación de las órdenes de protección para la vida de las mujeres. Y ha sido también el avance de la sociedad civil y el trabajo y la tarea y la insistencia de la sociedad civil de la protección de las mujeres. Por eso la figura de los refugios se volvió tan importante, tan relevante. Por eso nos pareció importante que también, digamos, implementara y se considerara como una figura jurídica de peso los centros de justicia para las mujeres al interior de esta ley. Y, por supuesto, los conceptos que mandató esta ley y que definió esta ley para quienes nos hemos, digamos, dedicado al litigio estratégico han sido fundamentales, porque lo que empezamos a plantear es que no solamente se citaron los contextos, por ejemplo, o los conceptos en estas sentencias, ¿verdad? Sino también que se implementaran y que se juzgara a partir de definiciones específicas y de metodologías en las sentencias de los tribunales. Entonces, me parece que en estas tres elementos, ¿verdad? Está lo que se avanzó, pero también lo que se ha dificultado, Lucía, contestando tu pregunta, para que dentro de estos 18 años de una ley que nace casi, digamos, en paralelo de la CONAVIN, pero que en estos 18 años la CONAVIN también desaparece, ¿no? Es decir, estas figuras que se crean y que después desaparecen, y también de la figura tan importante, tan fundamental que ha sido las alertas de la violencia feminicida, de la violencia contra las mujeres, recordando que la primera alerta declarada fue en el Estado de México en el 2015. Entonces yo diría que en estos ejes, digamos, plantearía lo que me parece a mí importante analizar a la luz de estos 18 años, querida Lucía. Pues hoy me parece muy importante recuperar y también recuperar esto que en días pasados la Secretaría de las Mujeres anunció que tiene que ver con la ley que es el Banabin, el Banco Nacional de Datos precisamente sobre violencia contra las mujeres y estos acuerdos que hacen con la policía, Marta Tagle, no sé tú cómo lo ves a 18 años precisamente de la ley general y estas otras acciones que ahora desde la Secretaría de las Mujeres se están realizando. Queridas, qué gusto estar con ustedes esta mañana, como cada lunes. Sin duda, primero quiero, antes de entrar en la pregunta que me haces, Lucía, querida, comentar que agradezco mucho que traigas a la memoria esta fecha, porque hablar de que en el 2007, hace 19 años, se promulgó esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me parece muy importante, porque ahora que hablamos de las violencias, parece que hay, o sea, que se tiene, o que toda la vida hemos hablado en el espacio público de las violencias contra las mujeres y de la legislación, y creo que es necesario decir que, pues, relativamente hace poco el Estado empezó a abordar el tema de las violencias hacia las mujeres, ¿no? Recordar que además en México apenas en el 97, en 1997, tuvimos la primera ley que se llamaba para la atención, la ley de violencia intrafamiliar, para la atención a la violencia intrafamiliar, y cómo la discusión se centró desde ese entonces en si efectivamente al Estado le tocaba meterse a un tema que era privado. Y yo creo que ese es el gran cambio que hace la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es establecer una clara responsabilidad del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo de diferentes dependencias, sí, del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales, municipales, pero también del poder legislativo a la hora de legislar y, por supuesto, poner presupuestos, y también del poder judicial. Entonces le pone al Estado la responsabilidad, además de un amplio abanico: prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, como venía justamente de la CEDAW. Entonces,
Me parece que esta ley es un parteaguas, hay que reconocer además porque Angélica estuvo mucho en esa discusión en la 62 legislatura y a mí me tocó estar en la 63 y de hecho hubo un acuerdo político de quienes estuvimos en la 63 legislatura para decir, a ver, que avance la aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y esto sucedió en 1 de febrero del 2007 y nos toca a esta nueva legislatura ponerle presupuestos. Entonces, esto me parece primero como rescatar esta parte de la historia porque todo lo que se ha hecho durante estos años, además ha sido mucho y ha sido muy intenso y el que hoy estemos hablando de estos temas me parece que es gracias a esos enormes esfuerzos que se dieron durante muchos años para llegar finalmente a una ley general. Y ahora llegando al tema concreto de qué podemos decir a 19 años, casi 20 de esta ley. Yo quisiera volver, por eso quería poner ese contexto como la discusión sobre de si efectivamente el Estado ha asumido su responsabilidad en esto que significa prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. O sigue delegándolo o sigue haciéndolo un asunto de responsabilidad que recae en las mujeres. Y para mí esa es una respuesta o una pregunta central que nos lleva a tener discusiones justamente de cara a lo que está sucediendo en estos días recientes con lo que ya comentaba Imelda, desaparece Conavim, la Conavim también lo hablábamos en una mesa anterior, todo lo que implicó desde Juárez, ¿no? Sacar la discusión para después hacer la Comisión Nacional de Atención a las Violencias, que también era como traer el tema de que la violencia feminicida no solamente se estaba dando en Juárez, sino en todo el país y que había una responsabilidad de atenderlo. Y ahorita estamos ante la desaparición de Conavim, ante este desdibujamiento de las alertas por violencia de género, ante que no sabemos qué va a pasar con los refugios, ¿no? Al que todo se pasó a la instancia de la Secretaría de las Mujeres y me parece que no es un tema de Estado como estaba configurado originalmente en esta ley de acceso, que aunque si bien ahorita se han hecho reformas, creo que la armonización legislativa no será suficiente porque cambia totalmente el modelo, ¿no? Y entonces me parece que frente a esto también cuestionarnos que durante estos casi 20 años nuestra exigencia como feministas era poner el ojo en que el Estado tenía que implementar esa ley, que no había que inventar el hilo negro. Ninguno de los estados, o sea, ninguno de los gobiernos en turno ni de las entidades federativas realmente le entró de lleno a aplicar y hacer operativa toda la ley. Digamos, en algunos lados hubo más o menos compromiso, pero en general han sido las mujeres las que estuvieron detrás de que más o menos operara esta ley. Pero lo que vemos ahora ya no solamente es este compromiso de hacer que esta ley funcione como fue diseñada, con todo pues una serie de estructuras que implicaba que operara la ley, sino que ahora lo que estamos viendo con lo que tú preguntabas, Lucía, es que efectivamente ya hay un nuevo programa, el Banabim, ya no está, digamos, muchas partes de las que quedaron inconclusas no las vamos a ver ahora concluidas y habrá que ver con estas herramientas de política pública que ahora se tienen si efectivamente va a haber una parte que además a mí me parece que fue la que más se ha abandonado, que es la prevención de las violencias. Digamos que entre la prevención y la atención tenemos todavía mucha deuda por parte del Estado en el tema de la violencia hacia las mujeres y habrá que ver si con estas herramientas de política pública realmente se va a lograr, pues a poner al salvo la vida de las mujeres, porque lo que está de por medio es la vida de las mujeres y aunque digamos los números Mm. los han ido maquillando, pues esto ha cambiado, ¿no? Y eso es parte de los retos que tenemos precisamente por, pues, trascender y ojalá realmente toda la nobleza de la ley general sea entendida, porque creo que se quedaron solo algunas partes y no se profundizó realmente en lo que tendría que ser la ley. Una parte importante precisamente que hay que recuperar es el valor que tiene el trabajo legislativo. Lo que ocurre en el trabajo legislativo siempre es muy importante. Y empieza ya la próxima sesión, arrancará y uno de los temas fundamentales que está
llevando la atención es esta reforma electoral en la cual, pues obviamente todo lo que tiene que ver con paridad, con derechos político-electorales de las mujeres y la democracia en nuestro país es parte precisamente y sin lugar a dudas de lo que hay que revisar. Hacia dónde va, hacia dónde está, pues me parece muy importante. Y creo, Marta Tagle, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña, que tenemos que abordar precisamente esta parte de lo que tendría que estar ocurriendo o de lo que puede ocurrir, porque lo que es cierto es que ni los propios legisladores, eso lo han dicho, saben en tiempo concreto qué es lo que va a reformarse, cuál es la propuesta de ley. ¿Qué va a pasar con esta reforma? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar? ¿Qué implica este también nuevo periodo de sesiones? Porque me parece que ese es el tema, y ya lo decía ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con reforma electoral será el tema en este periodo de sesiones y sin duda la ciudadanía, nosotras las ciudadanas, pues tenemos que estar muy pendientes de lo que ahí pueda ocurrir. Sí, queridas, pues sin duda se inicia un nuevo periodo legislativo, del segundo año, no, todavía es el primer año legislativo, ¿verdad? Sí, no, ya estamos en el segundo año legislativo. Es que los años se pasan tan rápido, digamos, vamos a la mitad de esta legislatura, casi, casi, y inicia como cada 1 de febrero un nuevo periodo. Y como cada inicio de periodo, los grupos parlamentarios presentan sus agendas y Angélica no me dejará mentir que desafortunadamente se convierte muchas veces como en una mera trámite, ¿no? Los grupos parlamentarios presentan su agenda, suben a tribuna el primero y a posicionar sobre qué serán los temas que se discutan. Y con lo que comentas tú ahorita, que efectivamente decía la presidenta con respecto a la reforma electoral, pues sabemos que sin duda el tema central o una de las discusiones fundamentales será esta reforma electoral que a estas alturas yo creo que lo que valdría la pena preguntarse es si efectivamente frente a los retos que tenemos como país, esa reforma electoral es urgente, necesaria y válida. Yo no dudo que nuestro sistema electoral requiere ciertas adecuaciones, o sea, permanentemente hemos venido además insistiendo en cómo se debe fortalecer la paridad y que efectivamente las mujeres no solamente lleguen, sino tengan posibilidades de acceder a los espacios de toma de decisiones, pero además cómo hacer que la democracia efectivamente sirva a la ciudadanía más allá del mero voto. Entonces, sin duda hay necesidad de hacer unas adecuaciones, eso yo no lo negaría, pero no es lo que está sobre la mesa, lo que quieren, hemos visto en otras mesas, se quiere tener el control del Congreso y frente a ponía yo como el contexto de que están sobre la mesa las agendas de los grupos parlamentarios, porque entonces, o sea, qué es lo que realmente le urge o qué es lo que la ciudadanía requiere de este Congreso y particularmente las mujeres requerimos de este Congreso? Si hay sobre la agenda puestas discusiones realmente que nos interesan, porque digo, no veo en la discusión de, por lo menos de la mayoría, que tengan en mente avanzar en el tema del sistema de cuidados. Han estado ahí haciendo más o menos cosas que, o sea, todo ya lo bautizan como sistema de cuidados, y eso es fundamental para la vida de las mujeres, sobre todo a raíz de los datos que dio a conocer el INEGI ante la disminución del empleo en las mujeres, o sea, disminuyó el número de mujeres empleadas y entre otras cosas es justamente por el tema de los cuidados. Y ese tipo de temas que hace falta legislar, porque si no van a seguir siendo ocurrencias, si no va a haber un sistema que oriente en qué va, cómo debe funcionar el sistema de cuidados, no está. El tema de las 40 horas, que sí viene en la agenda, pero descafeinado y hacia el 2030 y no poniendo 2 días de descanso, también es un tema fundamental para las mujeres, en la medida en que las familias cuenten con más tiempo disponible para estar en la familia y no con el trabajo, implica que se involucren también más los señores en el tema
tema de los cuidados, que no solamente es de las niñas y los niños, sino obviamente personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad, personas adultas mayores, etcétera. Entonces, ese tipo de temas son los que deberían de estar en la agenda y no solamente esta reforma electoral que, como ya hemos discutido en otros momentos, pues está en juego o tiene de por medio pues el tema político y quizás pueda venir muy descafeinada a raíz de que el PT y el Verde, que son los aliados de Morena, pues van a poner o pretender poner sus condiciones efectivamente para que no se afecten sus intereses. La verdad me da mucha risa escucharlos porque dicen que su interés es la democracia y no es cierto. El PT y el Verde no están viendo que la democracia se fortalezca en este país, realmente están viendo no perder sus curules y espacios de influencia y pondrán condiciones porque necesita Morena sus votos para una reforma electoral o para cualquier reforma constitucional. Pensando en el futuro del partido, pero por también, yo creo, por varios privilegios que suelen estar. Angélica de la Peña, gracias, Marta, por traer este tema, porque me parece muy importante. Es decir, en el espacio político, en el espacio público, importa mucho dónde pones los reflectores y dónde los quitas. Y esto que colocas, sin lugar a dudas, Marta, en términos de esta simulación que hay de claro, todo es sistema de cuidados y vamos a terminar diciendo que hay un sistema de cuidados cuando realmente no lo hay, porque la narrativa oficial pues te suma instancias y te hace como en el Lego, un castillo en el aire. Pero esto de las 40 horas, que sin duda también es muy importante, no solamente porque a las mujeres les permitiría que los hombres se integren al cuidado, sino también por el derecho al descanso. Y eso no está en términos de pensados, es decir, las mujeres también necesitamos descansar 2 días a la semana para recuperar. Si el argumento es que serán mejores personas trabajadoras si tienen 2 días de descanso, pues las mujeres también lo queremos hacer efectivo, Angélica de la Peña, y eso me parece que es lo que en este periodo de sesiones y en general en la política no se pone a discusión. No, pues no se pone a discusión porque no le interesa a Morena, que tiene la mayoría. Y una mayoría aplastante que ha construido con el PT y con el Partido Verde Ecologista para sacar adelante sus propias iniciativas, esas que no pudo lograr López Obrador, y ahora con una sobrerepresentación pueden tener los 2/3 en ambas cámaras. Y como todo lo que han hecho, todo lo que han aprobado, con la oposición toda en contra, pues tiene que ver precisamente con esa sobrerepresentación ya señalada, argumentada. Y si efectivamente quisieran corregir, perfeccionar el sistema político electoral de nuestro país, pues una reforma tendría que poner un alto a esa sobrerepresentación. No lo van a hacer porque el caso Morena va a tener que llevar a dos cosas ahí pegadas, porque no tienen solo los 2/3 y eso pues, les impide un poco salirse con la suya respecto de quitar las plurinominales, de bajar los recursos a los partidos políticos, que son instituciones de interés público, ya lo hemos dicho, y que tendría que prevenirse que no tengan recursos de otra manera. Si los hay, bueno, pues esa es otra reforma que también debería impulsarse, ¿sí? Ser más estrictos en la verificación para que no haya dineros sucios en las campañas de los partidos políticos, porque sí están participando la delincuencia organizada. O sea, hay montones de datos que te lo reflejan. Pero mira, querida Lucía, tu pregunta. Yo creo que, y Marta a lo mejor coincide conmigo porque además hemos estado en diferentes legislaturas en el Congreso de la Unión. Creo que esta legislatura nos ha dejado mucho que desear porque se ha convertido en un poder más de la presidenta antes de López Obrador. Y yo creo que el equilibrio establecido en la Constitución de estos tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pues ya se perdió. Y entonces estamos ante una preocupación muy seria respecto de que estamos ante un nuevo régimen, no ese que deriva de la Constitución del 17. Entonces, pues tenemos que ir adelante. Creo que ya me salió, me sacó.
no sé, es que entró ahí una cosa medio rara. Entonces, sí deberíamos nosotras estar pensando en qué es lo que necesitamos impulsar para lograr lo que Marta señalaba. Es decir, hay asuntos muy preocupantes que no le preocupan al gobierno y que necesitaríamos nosotras seguir insistiendo, ser las aliadas, como siempre lo hemos sido, porque además formamos parte de las organizaciones de la sociedad civil, del movimiento feminista, y tenemos una agenda en donde podemos tener diferencias en uno, dos temas, tres, pero en general me parece que podemos estar unidas en muchísimos temas que permitan resolver, quitar esa simulación que tiene el gobierno de que realmente le interesan las mujeres, porque no es así. Y que ese es el tema. Me parece que esa narrativa que se va colocando a nivel público de que sí, las mujeres o los derechos humanos de las mujeres y las mujeres como sujetas de derecho son importantes en esta ahora presidencia femenina, va generando una distorsión en la percepción de la población, que me parece que se vuelve muy delicada, porque entonces vamos teniendo como realidades alternas, ¿verdad? Como esto concreto de lo que estamos viviendo y esta idea de sí, las mujeres hoy somos importantes, nuestros derechos son importantes, sí se está tomando en cuenta como nunca antes se dice, pero la realidad de lo concreto de algunas situaciones graves que estamos padeciendo las mujeres en materia de derechos humanos queda al aire. Y Imelda Marrufo, ¿tú qué miras precisamente en esta reflexión que se hace sobre los temas que sí colocas en el reflector y aquellos que se van ocultando? Sí, querida Lucía, pues efectivamente el tema es cuál es la relevancia de lo que hoy se está discutiendo y la relevancia para la presidenta en el Congreso, pero cuál es la relevancia de los temas que no se discuten y que para nosotras sí lo son y para la vida de las mujeres, para su seguridad, para su integridad, para la libertad. Y me parece que ese es el tema, ¿no? Que nosotras estamos planteando. Me parece, Lucía, que hay que recordar, y la semana pasada ya lo decíamos, el 15 de enero se publicó la reforma, el documento de decreto de la reforma de 17 leyes, Lucía. Entonces, yo de repente sí siento como un déjà vu de lo que ya en 2012 y en 2018 veíamos con las expertas de la CEDAW, incluso recientemente. Como que en este país estamos recurriendo cada vez más a los documentos, a imprimir, decía yo, que qué bueno que se imprima, pero que se queda mucho allí. Regresarnos mucho a los textos, pero poco a los resultados o a la eficacia de la operatividad de lo que dicen las leyes en el territorio. Por eso digo que es un déjà vu, Lucia. No sé si tú lo recuerdas desde el 2012, que por cierto coincidimos junto con muchas organizaciones. Y a mí cada vez más esto me suena a eso, a lo que se nos está informando, estas reformas recientes publicadas el 15 de enero, como ya lo decíamos, todavía nos falta como de revisar cuál es la implicación de estas reformas cuando no hay, digamos, los presupuestos o el presupuesto que se aprobó para este año realmente no tuvo ningún tipo de significado que pudiera hablar del fortalecimiento de capacidades. Yo siento, Lucía, que de repente son como muchos hechos o algunos hechos noticiosos o comunicados de las dependencias, como la Secretaría de las Mujeres, ya lo recordabas tú con este convenio del Banabín y el Centro de Inteligencia, pero más allá de esta noticia, me preguntaba también lo que realmente nos importa. ¿Se trata de mejorar datos o se trata de buscar la protección a las mujeres? O se trata de, decían, de que dejemos de ver la violencia como hechos aislados, cuando desde hace mucho estamos señalando a la violencia estructural, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen en la firma de este convenio. Entonces, son cosas que creo que más allá de los anuncios y de los comunicados, me parece importante por lo que Marta también coloca y recuerda
todo el tema de lo que está pendiente cuando refiere al sistema de cuidados. Y yo quiero sumar este otro ángulo también, que de repente yo me siento como que nos llevan al lugar de los textos o al lugar de la letra de la ley. Lucía, cuando ya estábamos pasos adelante, viendo y revisando la operatividad, y para ello las alertas eran un gran reflector importante como instrumento, porque coincido con algunas compañeras de las entidades cuando critican y cuestionan mucho el modelo de las alertas, pero que sin lugar a dudas sí nos permitía o nos ha permitido, Lucía, visibilizar la descoordinación de los niveles de gobierno, ¿no? La simulación, pero también en algunos casos cuando se han dado ciertos grados, digamos, de colaboración. Entonces, me parece que allí, para mí, planteando en estos tres temas que hemos comentado hoy, me parece que allí es donde tendríamos que estar colocando finalmente la mirada. Y Marta, ¿tú qué dices? ¿Es solo mejorar datos? ¿Qué es lo que estás mirando tú también en esta lógica? Es decir, algo que en la mesa se ha puesto en varias ocasiones es que realmente, por más discurso que se tenga, las mujeres no estamos en el centro, no es cierto que es nuestro tiempo y que están los grandes retos ahí, hechos a un lado y solo se recuperan de vez en cuando es políticamente correcto. Sí, ¿no? Y además creo que justo coincidiendo con lo que ha dicho Imelda, ¿no? O sea, nuestro reclamo ha sido siempre con un gobierno y con otro, ¿no? Y aunque reconocemos esfuerzos en algunos momentos de ciertos gobiernos a nivel local, digamos que nuestro reclamo siempre ha sido que no le han puesto la atención del Estado para garantizar la vida de las mujeres, ¿no? Y digamos que lo que menos podríamos esperar en este gobierno donde hay una mujer presidenta, donde tenemos tantas mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿no? Tenemos un congreso paritario, varios congresos locales paritarios, mujeres gobernadoras, en fin, o sea, en este tiempo que, como tú bien decías, se le llama tiempo de las mujeres, o sea, lo menos que podíamos esperar, o sea, quizás no podemos decir que queremos igualdad, digo, sí queremos, pero me refiero a que entendiendo las prioridades, ¿no? Lo menos que deberíamos estar esperando en este tiempo de mujeres, porque sin duda vemos muchas mujeres en espacios de toma de decisiones, empezando por una mujer presidenta, es estar justamente poniendo en el centro cómo le hacemos para que a las mujeres ya no las sigan matando por violencia feminicida. O sea, creo que todas nosotras conocemos muchos casos de mujeres que siguen sufriendo violencia en sus familias, que no tienen a dónde ir, que de hecho no tenemos ni siquiera nosotros a dónde mandarlas porque sabemos que las instituciones no están generando las condiciones para que se les atienda, que hay lugares donde estas alertas deberían estar funcionando para efectivamente todas las fuerzas del Estado poner su voluntad para evitar que sigan matando a las mujeres. O sea, todas conocemos de muchos casos y creo que además cada quien en su papel, por eso yo insisto mucho que el Congreso, en lugar de estar discutiendo una reforma electoral que a estas alturas no sabemos bien a bien si realmente le sirva a quién, porque ya ni siquiera a Morena, ¿no? O sea, a cómo están las cosas con el PT y el Verde, en lugar de estar discutiendo eso, ¿por qué no ponen al centro lo que realmente nos interesa? Y al Congreso le toca sí hacer reformas, sí hacer leyes, pero también poner presupuestos y no esperar, por ejemplo, hasta finales del año para nada más aprobar lo que mande la presidenta, sino estar discutiendo si efectivamente estas adecuaciones legislativas que se hicieron por parte de la Claro. Secretaría de las Mujeres cuentan o no con los recursos, porque se hicieron reformas a 17 leyes, pero pues ¿dónde están los recursos para que esas reformas operen? Y eso sí le toca al Congreso y no vemos que lo estén haciendo. Y que finalmente se va quedando en el aire, ¿no? Se van sumando los temas y entonces los que quedaron hasta abajo, pues ya a ver quién los descata, mi querida Angélica de la Peña. Pues sí, debemos señalar que ya basta de que el rollo sea políticamente correcto o estas iniciativas que se concretan para reformar las leyes sean políticamente correctas, pero no hay políticas públicas, no hay acciones públicas, no hay presupuestos porque ya se han quitado
y se siguen quitando. No hay anexo 13 que se constituyó para que entraran todos los programas referidos a los derechos de las mujeres, de las niñas, y ahora es otra cosa, pero no cumple con el objeto de su creación. Y así podemos enumerar la demagogia que hay alrededor de decir que se está cerca de las mujeres y ahora por fin ya llegamos todas, etcétera, etcétera, cuando las mujeres pueden actuar igual que un macho, igual que un hombre atrasado, igual que el tipo que no le interesa absolutamente hacer una diferenciación respecto de que la igualdad no existe y la igualdad sustantiva menos. Entonces, sí, yo creo que esa es una discusión que hemos dado todas las que estamos aquí, de que bueno, ya llegamos a la paridad, pero ahora ¿qué necesitamos? Pues que las mujeres que lleguen allí pues sepan qué hacer y sepan defendernos y sepan llevar nuestra voz y sepan tomar decisiones que influyan en lo que están resolviendo, por ejemplo, la Cámara de Diputados, pues en la parte presupuestal. Yo ahí la dejaría. Y que, como tú bien decías, y con eso querría cerrar, es una pena del Poder Legislativo, de esta Cámara en concreto, que dejara de jugar el papel que sobre todo para las feministas fue muy importante, un papel activo, un papel autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, porque era un espacio en el cual se apelaba a las diputadas, a las senadoras, porque empujaban cosas. Angélica, Marta, en fin, abrieron espacios. Imelda, como organización civil, tú lo sabías, lo importante de el peso político que tenía el Congreso y que hoy se ha desdibujado lamentablemente, y que a veces yo escucho a las organizaciones decir, ¿para qué vamos con tal legislador o con tal legisladora? Si de todos modos pues no se va a poder mover nada porque pues todo está mucho bajo el control. Y eso me parece que es una verdadera pena, pero seguiremos haciendo el análisis aquí en esta mesa política cada lunes, cada semana. Hemos concluido pues ya el día de hoy. Gracias por estar, Marta Tagle, Angélica de la Peña y Imelda Marrufo. Gracias a la producción que estuvo a cargo en esta ocasión de Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes a las 10. Y recordarles que todos los jueves a las 11 de la mañana va a poder escuchar en esa radio la retransmisión de este programa 97.3 de FM, y en Radio Monarca en vivo salió en el 106.7 de FM, ubicado en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y en Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicado en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por estar, tenga excelente semana, nos vemos y nos escuchamos la próxima Mesa Política. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.